te sirve? Bueno, antes de comenzar en sí con el video, muchas gracias por la invitación. Nuevamente un orgullo para mí estar acá. Que estaba un poco nervioso. No se preocupe. Hola Juan Menagui, qué rico volverte a ver. Me muchas encantó gracias. La otra vez que viniste y todo lo que aportaste. Muchas gracias. Y obviamente para mí es un honor estar aquí con ustedes y con un tema bastante importante. Todo lo que se mencionó en el video sí tuvo mucha correlación, pero igual hay que ver que, como él mencionaba un ejemplo del codo del tenista, todos tenemos una profesión, todos tenemos una forma de desenvolvernos y tenemos emociones que nos producen estas cosas. Las emociones, todos tenemos una forma de expresarlas y también de guardarlas. Y es ahí, entre la expresión y el guardar, es donde viene ya la patología o viene el dolor con el tiempo. Pero la emoción también se da con el pensamiento. Ahí la importancia de practicar la meditación para poder dominar los pensamientos y para que no se transformen en emociones negativas, ¿o no? Sí, las emociones y los sentimientos nacen de la relación con el externo. Todo lo que yo haga en el camino al metro, un ejemplo al trabajo, y lo mismo que yo estoy hablando con ustedes, me está produciendo una emoción interna. Esa emoción hay que gestionarla. Esta gestión puede ser al expresarla, comunicarla, al reprimirla, pero si yo no lo administro bien, es donde se va a sentar o se va a inflamar o expandir. Entonces, se buscan prácticas, un ejemplo como la meditación, la introspección. Deporte para poder o expresarla o canalizarla. Mayormente nosotros solemos hablar de emociones o negativas o positivas, pero vamos a dejar un ejemplo estos polos de bien o mal o de negativo o positivo y vamos a hablar emociones de el orden o emociones del caos. ¿Ya? Aquí hablo esto, de que no porque sea bueno o malo quiere decir que va a estar en un polo o el otro. Ya aquí no hablamos de blanco y negro, siempre van a haber tonalidades y van a haber herramientas, matices para poder llevarlas en sí. ¿Y qué impacto tienen en el cuerpo las emociones positivas? ¿Sanan, ayudan, relajan? Sí, claramente. Todo lo que de alguna otra manera se busca equilibrar el organismo nos va a ayudar a expandir de alguna otra manera este estado de sanación. Como hablábamos nosotros en la vez anterior que yo estuve acá en el programa, existe la energía vital, que es la Vix Medicatrix Naturae, y esta Vix Medicatrix Naturae fluye a través de 3 cuerpos principales. Existen muchas más expansiones, pero vamos a hablar del cuerpo físico, mental, emocional y el espiritual. Entonces, la enfermedad nace de uno de estos 3 cuerpos, pero en estos momentos, de alguna otra manera, en la sociedad, estamos muy guiados por la mente y la emoción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mayormente uno suele reprimir, un ejemplo, algo para no tener problemas con alguien. Para no tener un problema con mi pareja, para no tener un problema con alguien del trabajo. Entonces uno no se va dando cuenta que eso va enfocándose en un órgano. Desde la medicina china y desde muchas otras prácticas y culturas se entiende de que las emociones, un ejemplo de la pena, se ubican en el pulmón. Sí, po. La rabia en el hígado y así un sinfín de otras prácticas en sí. Fíjate que con la Katy Sao estábamos hablando en pauta que la mayoría de los consultantes, Katy, que consultan el tarot es porque tienen emociones reprimidas, angustia. Exactamente. Y algo yo leí, no soy tan sabia como tú, pero en el fondo es como, me dice, por ejemplo, me dicen, quiero saber cómo va a estar mi mamá. Tu mamá tiene un problema al útero. ¿Y cómo sabí? Por el historial que vi en el tarot, las emocionalidades. Los casos de próstata, por lo que yo tengo entendido, son frustraciones con hijos hombres también, ¿o no? Sí. Ahí lo que me dijiste, perdona. O con el masculino. En el masculino. Lo que me dijiste de la cadera también. O sea, me hace mucho la rodilla de Pedrito, que, ay, por Dios, este hombre. Entonces, en el fondo, tiene mucho que... Todo está acá. Todo. Y hoy día los médicos lo están aceptando también. Sí. Bueno, muchos saben que una de las terapias complementarias más usadas en estos tiempos son las flores de Bach, que funcionan en un gran orden de cosas. De hecho, tú trabajas en un hospital público, ¿no? Ah, sí, en el Hospital Félix Bulnes en este caso. Lindo. Maravilloso. Qué lindo. ¿Y trabajas con todo tipo de gente, adultos, En niños? este caso trabajo para funcionarios de salud. Pues yo claro. atiendo a TENS, enfermeras, ellos médicos. necesitan, ojo. Sí. Hay hoy día algo que cuando yo era chico no existía, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo también la fibromialgia. ¿Qué emociones son las que generan las enfermedades autoinmunes? Ya. Ahí igual es un tema bien profundo, porque últimamente hay mucho boom de alguna otra manera de estas enfermedades y tiene toda una lógica en sí. Vamos a hablar primero que el cuerpo se rige a través de un sistema vibracional. Esas vibraciones repercuten en la estructura física, a nivel emocional, a nivel mental y espiritual. Cuando yo de alguna otra manera me enojo, estoy expandiendo una energía que nace en el hígado.
Y esa energía, mayormente uno suele saber que un hombre suele golpear, un ejemplo, alguien suele gritar o alguien suele, no sé, hacer una expresión de furia, de rabia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mayormente nosotros estamos en una cultura de reprimir las cosas para evitar problemas. Cuando yo las estoy reprimiendo... meterlas debajo de la alfombra para que no se vea. Sí, pero lo que yo meto debajo de la alfombra, en algún momento va a ir juntándose, se va a subir la alfombra y me voy a topar y me voy a caer. Bueno, por ejemplo, yo y Pedrito sufrimos de herpes zóster. A mí me viene herpes cuando yo no tengo un problema, pero no lo siento emocionalmente. Ya. Como que reprimo la emoción inconscientemente. Es cuando estás muy nerviosa. Me explota en el cuerpo. Sí. Eso. Sí, pero más allá. Ya, ¿por qué? Porque en general, mayormente uno suele decir, ya, pero no te enojes, tienes que ser zen, tienes que estar completamente equilibrado. Y eso igual está mal visto, porque uno tiene que gestionar bien sus emociones. Si yo me enojo, tengo que expresarlo. No porque me enoje quiere decir que voy a dejar de ser espiritual o dejar de ser una persona equilibrada. Al contrario, Lógico. Estoy gestionando. Cuando te dicen, no llorí, no llorí. Llora con la chupalla. Sí, sí, expande de alguna manera. Sí. Y los niños, por ejemplo, cuando nacen con alguna enfermedad, eso también tiene que ver con su ancestrología, con lo que trae el árbol familiar. Ahora hay mucho niño con TEA. Sí. Sí. ¿Y cómo se manifiesta eso? Ya. En este caso, un ejemplo, como para seguir respondiendo un tema de un ejemplo de las enfermedades autoinmunes, las emociones cuando se reprimen con mucha intensidad, va a llamar esto, o por mucho tiempo, imagínense que es un músculo que está tenso. Un elástico que está tenso. El elástico va a llegar un momento que va a resistir, va a aguantar, pero va a llegar un momento que el elástico ya no va a poder más. Y ahí el elástico va a empezar a inflamarse y va a empezar a deteriorarse. Entonces el cuerpo y el sistema inmunológico asimila que esta tensión es un enemigo y empieza a atacarla. Y ahí es donde el cuerpo empieza, por ejemplo, a proyectar el herpes zóster, donde empieza a proyectar la fibromialgia, donde empieza a proyectar estas enfermedades que tienden a ser más inflamatorias y de dolor tensional. Entonces, ¿qué es lo que se busca? De una manera que esta persona se reconecte con esta emoción y la libere. Y muchas de estas emociones vienen de la infancia, vienen de la crianza de los padres, vienen ya de un sistema, de alguna otra manera, que obliga un poco a los padres a criar de una manera en sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que muchos hombres nacimos como, no llores, los hombres no lloran. No, pues. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Ahí el hombre que tuvo aguantarse, a pesar que, como se pudo ver anteriormente en el bloque anterior de los signos, hay muchos signos que son muy emocionales y necesitan expandir esto. Y cuando no lo expanden, se guarda, y este guarda, se emite cuando hay un agente externo que lo hace que se expanda de alguna manera, como un ejemplo, un dolor, un golpe, una inflamación intestinal. Y en este caso, como hay varios estudios que lo explican, lo que es la unión del intestino con el cerebro, el eje cerebro-intestinos. Entonces la microbiota también tiene una parte fundamental con lo que es la expresión de las emociones en sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un ejemplo, una persona que tiene gastritis va a ser más propensa a estar con estrés. Una persona que tiene hígado graso va a estar más propensa a estar con rabia. Entonces después yo peleo con mi hijo o con mi pareja y digo, no, pero que yo estoy así, yo no era así. No era así, eso es verdad. Es que su enfermedad está influyendo en la emoción que está expresando. Y las personas que sufrimos, por ejemplo, el cuello. Ya. El cuerpo tiene una unión en cuanto a la emoción y la mente, principalmente a lo que es la biodecodificación, ¿ya? Y un ejemplo, las manos es con lo que yo estoy agarrando en el trabajo, lo que yo puedo abordar. El cuello es la unión de la mente con el cuerpo físico que me hace avanzar en el día a día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay dolores de hombro, un ejemplo, tensión en el cuello, pregúntense qué mochila de responsabilidad estoy cargando. Estamos escuchando una música muy linda, El Claro de Luna. ¿La música es sanadora? ¿Sirve? Sí, claramente. En este caso, la teoría vibracional explica de que la música, los colores, las flores de Bach, la homeopatía, las plantas, todo vibra y esa vibración va todo, unificado. Los muebles, todo. De hecho, sí, aunque uno suene un poco raro, nosotros sabemos actualmente que a pesar que este mueble sea duro y yo si le pego y me duele, es madera, pero los átomos
lo más profundo están vibrando. Están vibrando. Por entonces, eso mismo yo creo que en la vida no hay que normalizar si uno ve una planta morir o un perrito abandonado. No normalizar y pasar de largo, hacerte cargo, ayudar a la plantita para que vuelva a crecer, o al perrito. Hay un montón de instituciones que uno lo puede subir al auto y llevarlo. Yo creo que en la vida no hay que normalizar un poco el sufrimiento humano, porque eso también nos afecta en nuestros pensamientos, ¿no? Sí, claramente. En este caso un ejemplo físicamente. Pero ¿cómo lo controlamos? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de esta emoción? Accionando. Entonces aquí mismo las personas que están viendo este programa en este momento y que lo van a ver después, pregúntense, ¿dónde está el dolor? ¿Dónde amanece el dolor? Un ejemplo, en la mañana amanece en la espalda, pero en la noche se me va la cadera. En la mañana amanece en el estómago, pero después me aparece en el dolor de cabeza. Entonces ahí va viajando esta energía y yo debo ir entendiendo cómo va fluyendo con las interacciones que voy dando cuenta. Imagínense que yo me levanto, como ustedes dijeron hoy día, con harta energía, súper bien. Contento. Feliz. Llego a mi trabajo, veo a tal y tal persona y se me bloquea todo y se me va toda esa energía de emoción que yo tenía al estómago. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Administrar el por qué esta persona de alguna otra manera me está haciendo proyectar este dolor o esta molestia. ¿Y es por qué? Porque o estamos de alguna otra manera tan tensos a nivel mental a través de lo que estamos proyectando, en lo que estamos hablando o lo que queremos hacer, que de alguna manera esto se va a desequilibrar y va a producir estas molestias. Y la energía de la otra persona también. Sí, claramente. Obviamente. Y los dolores de cabeza, porque hay gente que vive con dolores de cabeza. Mira, ahí es un poco chistoso porque los dolores de cabeza, yo creo que el 70% de dolores de cabeza es por no tomar agua. Ah, no, yo tomo cualquier agua. No, la gente se olvida de tomar agua. Suena un poco chistoso incluso, pero de verdad, yo atiendo muchos funcionarios de salud en el hospital que por sus turnos y por su modalidad de trabajo no pueden ir al baño y no pueden tomar agua. Y tienen dolores de cabeza, que hay dos tipos de dolores de cabeza puntuales, que son los dolores expansivos y son los dolores que sienten a apretar. Entonces, esos dos dolores o son de un estado yang o un estado yin. Un estado de expansión de emociones o de contención de emociones. Lo que hablaba y tú, Panchi, la otra vez también. Juan, en tu consulta, ¿cuál es la emoción que los chilenos más escondemos y que más nos buena enferma? pregunta. ¿Cuál es el órgano enfermo de Chile y cuál es la emoción no manifestada? Yo creo que el 80 y el 90% de Chile es ansiedad. Somos ansiosos. Somos ansiosos. ¿Y por qué somos ansiosos? Porque la ansiedad, un ejemplo, es la proyección y exceso de futuro. Sí, po. Yo, por ejemplo, acá venía y decía, yo aquí voy a hablar y qué voy a decir. Exceso de futuro. Exceso de futuro, exceso de lo que voy a hacer más adelante. Y mi estómago empezó a bloquearse. Y dije, no, ¿por qué? Yo confío en lo que voy a hablar, sé quién soy como profesional y eso me bajó mi ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa ansiedad después va a ser una gastritis. Después de la gastritis va a ser una úlcera gástrica. Y si a esa ansiedad se le une una pena o una rabia, después va a ser un hígado graso. Y después de eso, mucho más adelante, viene un cáncer, un tumor en sí. Entonces yo les invito a nosotros mismos, a la persona que estamos acá y a los televidentes, que seamos primero controlemos los principios básicos de la salud. Respirar, tomar agua, conectarse con la naturaleza y el gestión de las emociones. Muchas veces nosotros pensamos y decir como no, tengo que ir a... No, y conectarte con tu cuerpo. Muchas veces, porque tú como la gente de la salud no tiene tiempo de ir al baño, el colon se va agrandando y después hay estitiquia. Entonces, hacerle caso al cuerpo. Sí. Exactamente. Un ejemplo, los temas de colon ya tienen que ver mucho con la toxigencia que la que me implantaron mis padres o lo que me implanta mi jefe o mi profesor o la persona con la que yo estoy trabajando en sí. Siempre hablamos mucho ya de la autoexigencia porque me piden que yo sea de una manera acorde a un prospecto social, acorde a un aspecto de lo que quiero ser, un ejemplo como el mejor de. Claro, quiero dar lo mejor de. Sí, claro, y eso te bloquea y te empiezan todas estas cosas. No nos queda mucho tiempo porque la televisión vuela, pero tú nos prometiste unos tips para manejar el dolor. Así es. Yo estoy ansioso por escucharlo. Yo igual, nos va a doler el estómago. Les traigo a mi fiel compañero de trabajo y la verdad ¿Y se es que... parece a mí? en su juventud. No, pero ¿por qué? Acá lo que estamos viendo ya son meridianos de medicina china. Ya por acá circula el ki, la energía, el prana, lo que es el concepto ya de este equilibrio que va a tener el cuerpo. Entonces, vamos a hablar un ejemplo, que los dolores de cabeza frontales tienen que ver con el no consumo de agua y con la emoción del miedo.
Ah, ahí me ¿Ya? cuadra. Los dolores laterales de cabeza tienen que ver con la rabia, con la acumulación del hígado graso, con las afecciones de ese sentido, ¿ya? Entonces, para trabajar la ansiedad, uno de los factores más importantes, y aquí yo quiero igual ser bastante enfático, en que la digitopuntura, las terapias complementarias y la naturopatía son preventivas. ¿Ya? Lo que yo les voy a enseñar ahora les va a servir mucho más cuando ustedes identifiquen que están teniendo una emoción y lo van a trabajar enseguida. No tienen que esperar a que la emoción o el dolor esté enraizado en el cuerpo. Tenemos que enfocarnos desde el comienzo. Y para eso, un ejemplo, está la línea media del cuerpo, donde trabajamos con un meridiano que se llama REN, y este meridiano, imagínense que es el canal de energía basal del organismo. Entonces, sirve a apretar un punto que está en la parte superior, media e inferior, a nivel ya del esternón, y esto va a liberar la angustia, la pena, la rabia que yo estoy sintiendo. Un ejemplo, las personas que están en la televisión ya, que están en sus casas, pueden apretarse estos puntos, ¿ya? Si les duele más arriba, quiere decir que es una emoción que está a flor de piel, que quiere salir en cualquier momento, que está en la garganta. Si duele al medio, es una energía que se está procesando, y si duele más al centro, es una energía que ya pasó tiempo. Entonces, esto se puede trabajar con masajes, se puede trabajar con aceites esenciales, con taping. Claramente que el taping, ustedes colocan estos dedos y empiezan a hacer unas presiones en todas estas estructuras, ¿ya? En el cuello, para trabajar dolores de cabeza y dolores a nivel cervical, vamos a trabajar con vejiga 10, que está justo a nivel de la base del cuello. Y ahí a mí siempre me duele. Ya, en este caso, un ejemplo, estos dolores, nosotros podemos decir, sí, tengo una emoción reprimida, pero preguntémonos cómo estamos sentados. El teletrabajo ha venido con mucha tendinitis. Cuando uno ve mucho televisión cuando también. está mucho, o cuando estamos con el celular. También. Ya. Entonces, dígame. Ya se nos está acabando el tiempo. No. Y la rodilla. Ya, la rodilla, vamos a entender que obviamente hay formas en las manos, un ejemplo, significan lo que yo abordo y lo que yo puedo agarrar de alguna manera en mi vida. La cadera y la rodilla es como yo voy avanzando. Bien. ¿Ya? Un ejemplo, si yo me pide mi pareja que sea más relajado, un ejemplo, pero yo no, porque tengo que ser estricto, porque tengo que responder al trabajo, la rodilla, la cadera derecha me va a doler. Pero ya si soy muy terco, las rodillas van a empezar a afectarse. Entonces tenemos que vernos cómo vamos fluyendo.